Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días y prepárese para lo que viene. Estamos en Línea 1, que se transmite por Radio Usach 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta, Diario Usach, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales de Radio Usach y Santiago TV. Aquí comienza Línea 1 con Daniela Figueroa Videla y preparándose para lo que viene. Exactamente, Alejandro Guillén Álvarez, muy buenos días en este martes 10 de junio, donde amanecemos con frío, no tanto como el día de ayer. A esta hora tenemos, mira, acá va a bajar 2,9 grados Celsius y esperamos agradables 24, sol durante toda esta jornada, preparándonos para lo que va a ser la lluvia de este jueves 12, según los pronósticos, ¿no? Este sistema frontal que viene con lluvia y por supuesto también con vientos. Pero alegra mucho, no sé qué te pasa a ti, porque tú también la ves hacia el poniente, ¿no, Alejandro? La luna, que está maravillosa. Llena. Mañana está llena, pero sí, podríamos decir que esta noche se va a ver más llena porque es el plenilunio, el miércoles 11 de junio a las 3:43 horas, casi cuando está saliendo de la cama. Mañana, casi. Dicen que la luna llena aparece el lobo feroz. Así es. ¿Sabe por qué? Es un mito, ¿no? Sí. Porque, pues, ¿se han fijado que en las películas siempre luna llena y había peligro? Sí. Porque cambia las conductas. Sí, pues. Altera, hay gente que no puede dormir. Yo, tú sabes, yo soy un poco lunática. A mí me pasan cosas con la luna, pero me pero refería exclusivamente a la energía corporal. No, sí, es cierto. Y las aguas y todo lo que claro, pasa. cambia. Qué loco esto de ver solo una cara de la luna. ¿Qué habrá al otro lado? En fin. Otra cara, exactamente. Vamos con, ya te decía el tiempo, vamos con el tránsito. Antes de recordar, Alejandro, cómo está la restricción vehicular para esta jornada. A ver. Veamos lo que dice Transporte Informa Región Metropolitana, lo voy a actualizar por si hay algo de último minuto. Sí, mira, hace 4 minutos dicen que debido a condición severa de peligro aviario, una vez más los jajaritos ahí en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, las operaciones aéreas se encuentran temporalmente suspendidas desde las 7:21 minutos y se va a informar reanudación de operaciones. También hace 7 minutos dan cuenta de restricción de pista en ruta 5 al norte, kilómetro 42, sector Paine. Esto debido a accidente. Solo una pista habilitada, hay asistencia vial en el lugar, tránsito lento hacia ese punto, precaución. Recuerden, en la zona de Paine. Y por último, restricción de tránsito en camino Loechevers. Esto es ruta G16, altura camino noviciado, debido a una colisión frontal entre vehículos. Bomberos en el lugar, así que optar por alternativas, precaución en Lampa. Eso es lo principal. ¿Qué hay de restricción para hoy? ¿Cuáles son los dígitos? 8-9, los que tienen autos catalíticos, pero con sello verde antiguo. Y 6, 7, 8 y 9, los que no tienen catalítico de ninguna naturaleza, de ningún tiempo. Ya, las locomotoras esas. Pregunta del día. Sí, pregunta del día. Comentábamos fuera de micrófono que ha pasado un poquito desapercibido el tema de la movilización, del paro del magisterio, pero hizo noticia cuando la Contraloría señaló que profesores y profesoras que adhieran a paros deben recibir descuento. Ya pidió la nómina. ¿Es una medida justa? ¿Sí o no? Eso es lo que estamos preguntando. No es ilegal, si es justa. Exacto. Ya. Sí, que no es lo mismo. Exacto. En @Santiago TV, @Radio Usach, nuestras cuentas de Instagram, ahí puedes responder a nuestra pregunta o encuesta del día. ¿Qué más? 7:33, quedamos rápido el día, vamos súper rápido. Es que la luna llena, no le dije yo que altera todo. Es cierto. Vamos con las principales noticias de la jornada. Titulares en Línea 1. La ministra vocera subrogante de gobierno, Aysén Echeverry, descartó dar urgencia y agilizar la tramitación del proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas y que fue presentado en mayo. Esta es una de las principales promesas de campaña del presidente Gabriel Boric, pero la iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados, no ha ingresado con urgencias y se va a debatir en las comisiones de Salud, Constitución y Hacienda. La Contraloría General de la República comunicó que el 90% de las municipalidades del país no han cumplido con remitir
a la Subsecretaría de Prevención del Delito toda la documentación relacionada con sus planes comunales de seguridad pública y las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública entre enero de 2024 y febrero de 2025. El ente fiscalizador señaló que la falta de un plan de seguridad comunal aumenta la probabilidad de acciones improvisadas y descoordinadas para el combate de la delincuencia. Enel Distribución informó este lunes de una falla externa de alta tensión que afectó el suministro de 84.000 clientes en la región metropolitana y señaló que el motivo del corte se encuentra en investigación. Junto con ello, la empresa anunció que para hoy, martes 10 de junio, programó cortes de luz en 11 comunas de Santiago. Para los próximos días, un tren de sistema frontal afectará a gran parte del país, donde se esperan lluvias y vientos entre las regiones de Coquimbo a Magallanes, con variada intensidad. Ante esto, el presidente Gabriel Boric emplazó a las empresas eléctricas por posibles cortes de energía en las zonas que se verán afectadas. En el caso de la región metropolitana, el delegado presidencial Gonzalo Durán encabezó la mesa técnica para coordinar las acciones por el evento meteorológico que afectará desde este miércoles a la región. Aguas Andinas informó este lunes un corte temporal de suministro en 6 comunas de la región metropolitana por motivo de la construcción de la línea 7 del Metro de Santiago. Cerro Navia, Estación Central, Lo Prado, Quinta Normal, Pudahuel y Santiago tendrán suspensión del suministro de agua potable entre el viernes 20 de junio desde las 20 horas y el domingo 22 de junio hasta las 8 de la mañana. Pescadores artesanales entregaron una carta en La Moneda solicitando la intervención del presidente Gabriel Boric para revertir el porcentaje asignado a la merluza común en el proyecto de ley de fraccionamiento pesquero. No es solamente un tema de cuota, es cómo prevalece el interés que esta especie pueda preservarse, señaló la senadora por el Maule, Paulina Bodanovich. El proyecto de ley que reajusta el salario mínimo concluirá su análisis legislativo en una comisión mixta. La tarde de este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó en tercer trámite constitucional 2 enmiendas incorporadas y aprobadas en el Senado. Una buscaba eliminar el artículo que creaba el Observatorio de Ingresos y Costos de la Vida de los Trabajadores y la otra, excluir del proyecto las modificaciones al fondo de la formación sindical, que daba prioridad a los sindicatos en el acceso a dicho instrumento. Y en el ámbito internacional, los principales sindicatos de Argentina anticiparon que van a convocar un paro nacional si la Corte Suprema ratifica la condena contra la expresidenta Cristina Fernández en la causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su gobierno. 7:37. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Ya viene el nuevo sistema frontal que va a llegar a la región metropolitana y de ello, bueno, se están preparando las autoridades porque viene con agua y viento. Así que vamos a conversar de inmediato con Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH. Profesor, muy buenos días. Buenos días, Humberto, ¿cómo estás? ¿Aló? Se le cortó la luz. No, oye, hay que juntar luz y agua, ¿eh? Sí, a propósito. Oye, a propósito, ya se cortó el agua, la luz. Parece que se está cortando todo. El agua es por el metro, pero sí, la luz ya se cortó. Pero anunciaron, sí, viene enfrente y se cortó la todo. luz. ¿Tú tienes a todo esto, mientras esperamos ahí la comunicación, radio a pila o radio como comillas análoga para no depender del celular cuando se producen estos cortes? ¿No? Es que es importante tener esta radio así chiquitita, con antena. Sobre todo en Chile. Ah, sí, pues sí, es impresionante, uno queda totalmente incomunicado. Y vientos que pueden alcanzar en la región metropolitana de 50 a 60 kilómetros por hora, un poco más bajo de lo que vivimos en agosto pasado, y lluvias de 15 a 20 milímetros. Ahora sí, estamos con Humberto, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ahí, ahora sí, buenísimo. perfecto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien por acá, muchas gracias. Gracias, profesor. Humberto Verdejo, ya decía, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH. Bueno, a ver, primero las situaciones que se vivió, sobre todo en agosto pasado, dejaron en evidencia un sistema muy vulnerable, ¿no? Estamos hablando específicamente de la electricidad, la distribución y todo lo que sucedió en ese mes. ¿Se podría repetir con las condiciones que se están pronosticando aun cuando los vientos son de menor intensidad y también las lluvias?
A ver, si recordamos el evento de agosto pasado, lo que principalmente afectó la red de distribución fue el viento y los árboles. Sí. En ese sentido, con respecto al viento, es muy poco lo que se puede gestionar, dado que no se puede predecir y una variable, digamos, que no es controlable. Sin embargo, la gestión de los árboles sí, en el fondo sí. Los cortes de suministro fueron principalmente por interacción de los árboles con la red de distribución. Efectivamente, las empresas debiesen haber tomado las medidas para evitar que el efecto del árbol se repita en los eventos climáticos que van a haber este año. En el fondo, la gestión sobre el arbolado urbano, digamos, es la principal o es el principal factor que se pudiese considerar como un plan de prevención. Profesor Verdejo, suponiendo que los municipios están haciendo la pega, porque he visto trabajando varias cuadrillas en muchas partes, y resuelven el problema de los árboles. Si vienen vientos, como se dice, y la cantidad de agua que se está anunciando también, ¿debería resistir normalmente la ciudad o igual va a haber problemas? Mira, el tema es que hay dos cosas estructurales acá. Lo primero, que las redes eléctricas son antiguas. En el fondo, la regulación del sector de distribución no se ha actualizado desde los 80. Entonces, de una otra manera, los incentivos o las señales de inversión no están asociadas a la realidad climática que está viviendo el país. Eso es lo primero. Y por otro lado, hay que considerar que gran parte del tendido eléctrico en la región metropolitana es aéreo. Por lo tanto, los puntos de falla pueden ser diversos. Y el tema está acá, no es que la red eléctrica falle, sino porque evidentemente no hay ningún sistema en el mundo que sea infalible a la falla. El punto está que cuando ocurre la falla o cuando ocurre una interrupción de suministro, es muy difícil encontrarla, a no ser de que el usuario final llame por teléfono y avise que está sin luz. Claro. Entonces, la red eléctrica sigue siendo ciega y por lo tanto eso, en la medida que ocurra el corte de suministro, los tiempos de reposición van a seguir siendo elevados. Humberto, ¿qué nos puede decir de los cortes programados, cortes de luz para esta jornada que ya se han dado a conocer? ¿Son, digamos, habituales, se dan en otras partes del mundo? Estamos hablando de 11 comunas que van a tener interrupciones en el suministro eléctrico de hasta 7 horas. En este caso lo ha comunicado la empresa Enel. Sí, de hecho esto está establecido en la normativa. Hay cortes programados, hay interrupciones que son de responsabilidad de la empresa distribuidora y hay eventos que son de fuerza mayor. Las interrupciones programadas particularmente están establecidas en la normativa. De una otra forma la empresa tiene que avisar a la superintendencia, tiene que avisar al usuario final de estas interrupciones y probablemente deben ser mantenciones o adecuaciones que se están realizando a la red de distribución para poder afrontar de mejor manera el invierno. Entonces, de una otra forma, esto está contemplado dentro de la ley. La normativa, la empresa no está incumpliendo la normativa si es que se realizan cortes programados. Distinto es lo de ayer, que se produjo una interrupción en Maipú, muchos clientes estuvieron sin suministro. La falla no fue responsabilidad de la empresa distribuidora, sino fue de una empresa de transmisión. Y en ese tipo de eventos sí hay incumplimiento normativo en la medida que la superintendencia posterior al corte de suministro realice la investigación que corresponda. Ahora, moviéndose todos los municipios, el gobierno, todos declarando, pero con un temor tremendo a cortes de luz y otras afectaciones por este temporal que viene. Tampoco es el diluvio universal, pero vienen lluvias intensas, se dice que hasta 20 milímetros, vientos de 60 kilómetros. Sí. Incluso un poco menos, ¿es para tanto? O sea, lo que pasa es que aquí son varias cosas. Primero, la red de distribución, cuando hay lluvia, ¿verdad? Hay frío, la gente utiliza más calefacción, y particularmente eléctrica. Entonces la red de distribución se sobrecarga y en el fondo, de una u otra manera, se exige más de lo normal. Y eso genera, evidentemente, que en algunas zonas de la red de distribución se produzcan interrupciones por sobrecarga de las líneas de distribución o de los alimentadores de distribución. Pero por otro lado, vienen las interrupciones, que insisto, no hay gestión que pueda hacer ninguna empresa en el mundo para garantizar 0% o cero ocurrencia de falla, porque insisto, la red eléctrica es aérea, por lo tanto la cantidad de puntos de falla es tremenda. El punto está que cuando se interrumpe el suministro producto, no sé, de un choque de un poste, un auto, un camión, una micro, ¿verdad? O una rama cae sobre un tendido eléctrico o se produce una sobrecarga,
la red eléctrica es oscura, en el fondo es una caja negra. Entonces, a no ser de que la gente llame, la empresa eléctrica no va a saber a distancia que la persona está sin suministro. Esto pensando en la baja tensión, que es donde están las casas, los negocios, etcétera. Entonces, el punto está que cuando se produce una interrupción de suministro, a no ser de que la gente llame, la empresa no se entera y por lo tanto ahí empieza a correr el tiempo y evidentemente empieza a ocurrir a producirse la molestia con el usuario por esta demora en la recuperación del servicio. Pero existe tecnología. Eso, para sí, que deje de ser profesor, ciego. ¿existe tecnología para que no sea el sistema ciego, sordo y mudo? Claro, efectivamente, ciego, sordo y mudo al día de hoy. Claro, Sí. los medidores inteligentes, más allá de los medidores inteligentes, estos sistemas de medición, monitoreo y control a distancia, ¿verdad? Que si hacemos memoria, el 2019 hubo un tremendo polémica, no se detuvo el reemplazo de los medidores, porque es la única alternativa que el usuario o que tenga la posibilidad de estar monitorizado por la empresa de distribución. El día de hoy, insisto, si a uno se le corta la luz en la casa y no llama por teléfono, la empresa no se va a dar cuenta, a no ser que sea una falla en media tensión, pero ellos son de gran magnitud. Entonces, al tener una red caja negra, ¿verdad?, en que el usuario tiene que avisar que está sin suministro, tener una red aérea totalmente en gran parte de la región metropolitana expuesta al viento, a los árboles, a los choques de los postes, ¿verdad? Indudablemente estamos en una condición de fragilidad y a eso sumamos, ¿verdad?, el viento, que en Santiago no estábamos acostumbrados al evento de agosto de vientos de tanta velocidad y no sabemos cómo viene el frente, digamos, para los días que vienen, pero indudablemente eso justifica la preocupación de la autoridad y el llamado a que las empresas eléctricas tomen todas las medidas posibles para que en la ocurrencia de eventos de suministro los tiempos de reposición sean lo más rápido posible y por sobre todo, ¿verdad?, cautelar que los clientes que están dentro del registro electropendiente sean los primeros en tener respaldo de suministro, sean los primeros en ser atendidos y sean los primeros en estar en la lista, digamos, Claro. en la primera línea para que no queden sin suministro en ningún momento. Y parafraseando del- al presidente Boric, que nos digan las empresas, las dos por lo menos que están acá en la región metropolitana, que esto fue un hecho fortuito cuando hay obviamente una indicación meteorológica donde tendrían que estar preparados. Estamos con Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH. Y todo esto sucede mientras las cuentas de la luz suben, y algo que ya estábamos de sobreaviso, ¿no? Por lo menos acá el mes de julio, el próximo mes, un 7% de la luz va a subir en la región metropolitana. Y están los subsidios eléctricos también para estos años, donde hay que tener al menos 3 requisitos para postular, Humberto. Sí, efectivamente está abierto el calendario para el proceso de postulación para el subsidio del segundo semestre, ¿verdad? Hay que ingresar a la página www.subsidioelectrico.cl. Perdón. Hay que cuidarse de los resfríos. Tener el registro de los datos del registro social al día y tener a mano el número de la cuenta que pagamos todos los meses. Profesor, última consulta, y aquí viene el gol. ¿Cómo se puede evaluar la entrega de subsidios? ¿Ha funcionado eso o no? ¿O reguleque? A ver, perdón, Sí, vengo saliendo un resfrío de la semana pasada. aquí va a salir completamente, profesor. La entrega de los subsidios, ¿cómo ha sido Claro, a su juicio? un balance, un juicio. O sea, ¿han funcionado, no han funcionado? Reguleque nomás. Algunos postulan o no reciben. ¿Está ordenado el proceso? A ver, la gente que ha postulado para el segundo semestre del 2024 y el primer semestre del 2025 se le ha asignado casi en su totalidad subsidio. Y en el fondo, al primer semestre del 2025 se beneficiaron a casi 1.800.000 familias, que casi más de 2 veces lo que ocurre el día de hoy con el agua potable. Por lo tanto, desde ese punto de vista yo creo que ha sido exitoso. El tema está que los recursos faltan, ¿verdad? Son escasos. La autoridad quiere incrementar la cobertura. El Estado no tiene más recursos para incrementar el subsidio. Entonces yo creo que en ese escenario hay que definir un rango de cobertura, porque al final del día las necesidades no solamente están en el sector eléctrico. Por supuesto. Bueno, muchas gracias Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, por conversar con nosotros a esta hora de la mañana acá en Línea 1.
que se mejore de ese resfrío. Cuídese la garganta sobre todo. Muchas gracias, que esté muy bien, muchas gracias. Buen día. Gracias a ti. Un abrazo. Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. La noticia usted ya la conoce. La Contralora General de la República está haciendo un esfuerzo denodado para que el sistema funcione de acuerdo a la ley. Ella no hizo las leyes, tiene que simplemente la Contraloría hacer su pega para que esa ley se cumpla. Y entonces han surgido algunos debates, como por ejemplo la instrucción que dio la Contralora de que los profesores y trabajadores de la educación que han participado o adherido a movilizaciones, paro, lo que sea, les deben ser descontados los días no trabajados. ¿La Contralora está cumpliendo con la ley o no? Esa es la pregunta que muchos se están haciendo. Y la verdad, tiene un cierto matiz de interpretación. En general es verdad lo que dice la Contralora. El funcionario público, incluso el funcionario municipal, no puede abandonar la atención al público. Eso está en la ley, en el estatuto normativo. Y por lo tanto lo que ella dice, que no se puede suspender el servicio, y que el que lo hace, que decir que cayó en incumplimiento, salvo que haya circunstancias muy excepcionales como el permiso administrativo, la licencia médica y otro que lo justifique, que no puede prestarla, pero no por movilización social. Entonces, en definitiva, ha instruido al Estado y a los municipios para que procedan al descuento, cosa que no ha ocurrido, porque la práctica ha hecho que estos descuentos no se hagan. Y no se hacen porque hay razones. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo que por lo pronto es un uso habitual, el que se ha aplicado en general por los sostenedores, sí, no por el gobierno, de acuerdo a la normativa del año 2013, que ha estado vigente a través de dictámenes de la Contraloría y que dicen que se puede planificar y programar la recuperación de clases y por lo tanto se pueden pagar los sueldos. Que eso ha sido, pero él no se juega porque dice que también existe lo otro. O sea, en el fondo hay ahí una cosa que debería aclarar la Contraloría, qué valor tiene todos esos dictámenes de la propia Contraloría del 2013, pero esto no es el problema de fondo. Esto es simplemente la aplicación de la norma, la Contralora se la pega, creo que lo está haciendo súper bien, no está sacando a cálculos políticos a quién gana, a quién no le gana y qué consecuencias va a tener por ella, porque la cantidad de enemigos que se está echando, yo creo que puede ganar el premio, por un lado, de la única funcionaria que hace bien la pega y por otro, la más odiada de Chile. Pero, ¿cuál es el problema? Es que Chile es un país donde la injusticia y la desigualdad es tan brutal que el sistema no resiste si trata de funcionar estrictamente pegado a las normas. No resiste. Porque el funcionario público no podría sindicalizarse, por ejemplo. No podría negociar colectivamente porque para eso está el estatuto administrativo que le da las certezas y establece las reglas del juego. Pero en la práctica no ha habido ningún gobierno que no haya podido evitar que los funcionarios públicos se organicen, incluyendo los profesores que trabajan en los municipios, y que cumplan con esta obligación de, por ejemplo, no realizar actividades en demandas de reivindicaciones. ¿Pero por qué? Porque la desigualdad. ¿Cuánto gana un profesor? Mire, un profesor 44 horas, más o menos, si está jovencito, no llega al millón. Si ya está llegando al final de su carrera, puede aspirar más o menos 1.600.000, salvo que sea rector de colegio. Claro, pero hablemos de los promedios. Pero la carrera parte de mucho más abajo, parte de 643.000 pesos, porque además estoy hablando de promedio, pero el promedio tiene rangos, ¿no es cierto?, del mínimo al máximo, qué sé yo. Entonces el profesor no está bullante de recursos de plata ni nada, y además tiene que enfrentar la agresión creciente dentro del aula, fuera del aula, cuando anda en la calle porque lo siguen, porque les puso una mala nota a un alumno, agredido por los alumnos y por los apoderados. Además, el Estado desconfía del profesor, por eso que los tiene lleno de evaluaciones para ver si hace la pega, y no le deja márgenes de libertad para practicar la docencia. Es un gremio agobiado, es un gremio que está hasta la coronilla, y por eso los mejores profesores a los 3 años se retiran y se dedican a otra actividad. Entonces, ¿cuál es la salida? Quitarle
toda posibilidad de defender sus intereses y reclamar porque no los agredan, porque no desconfía de ellos las autoridades del Estado. Y bueno, uno empieza a comparar. Pues, la propia Contralora General de la República, ¿cuánto gana? 5.785.000 según la información que está publicada en YouTube. Ahí usted se mete nomás y lo baja. Transparencia. Pero tiene gasto de representación, por lo tanto acumula 16.071.761 pesos. Vamos suavecito. Wow. ¿Cuánto gana un parlamentario? 7.348.000, pero eso es bruto. Están los descuentos, pero por otro lado tienen asignaciones porque tienen que contratar personal, tener oficina, qué sé yo, tienen que viajar, recorrer el país. Un senador es figura nacional, ¿no? Es autoridad en todo el Estado. No es solo representante de un territorio específico. Seguimos. ¿Cuánto gana un ministro de Estado? Varía según el ministerio, pero llega a los 9.121.809 pesos. ¿Cuánto gana el presidente de la República? 7.634.386 pesos, con la ventaja que se jubila con ese sueldo y además tiene otras asignaciones por gasto de representación. La verdad es que los presidentes de la República siempre se han transformado en figuras que siguen ejerciendo y en determinados momentos cumplen roles no solo protocolares, sino son figuras que ya se supone no están necesariamente en la contingencia y por lo tanto cuando hay crisis el Estado suele apelar, así como apela al cardenal, antiguamente, o a ciertas figuras morales, los rectores de las universidades públicas, en fin, siempre han sido figuras que quedan ahí instalados, no ganan lo mismo en todo caso los rectores. Bueno, ¿cuánto gana solamente un juez de la Corte Suprema? 12.888.000 pesos. ¿Cuánto gana un notario? Ufa. ¿Y el conservador? Varía, porque son promedios, ojo, Sí. que depende de la notaría que te toca, en el centro de Santiago o en la periferia, en una comuna. Claro. Pero dicen que un promedio 24 millones. ¿Cuánto gana el conservador de bienes raíces de Santiago? La gran nebulosa. Dicen, según lo que está publicado, 180 millones mensuales. Y 20 veces más que el presidente. Y parece que quedamos No, cortos. absolutamente corto. Parece que quedamos cortos. Claro, Sí. pero además es vitalicio. Increíble. Puede estar hecho un veterano que ya no funciona, que cayó en la cama y está postrado, pero no se ha muerto, sigue ganando. Impresionante. Mire, cuando ya son 150 para arriba, millón más, millón menos, que ganen 1.000 No, no millones. se siente. Además, ¿cómo se los gasta? Pero quiero decir que uno viene entonces con la pregunta. ¿Cómo le dice usted al profesor? No proteste por su Claro, situación, sí. lo amarras de mano, si ve todo esto. Y más que es encima la le descuentan. La desigualdad. Ahora, está por hacerse el estudio de cuánto ganan los conductores de programas de televisión en Chile. Uy, los rostros o rostros, como le ¿Lo llaman. llamamos rostro? Sí, no, impresionante. Tú Depende- sabes un depende poco de la- eso porque sí. estuviste ahí y ahora obviamente mucho más. Hablemos de periodistas, 15 millones. Sí. Y, Ahora- y los no periodistas son los ahora que son está- comunicadores, son que tienen un lindo 40, cara, 50 carismático, millones. que son cualidades, pero no Porque- son periodistas. Sí, pero atraen, son gente de la televisión. Mm. Atraen Sí, publicidad supuesto. y por lo tanto se pagan a sí mismos. sí, sí, pero, es cierto. Pero ahí tampoco hay límite. Pero lo que el ciudadano ve es la desigualdad. Y además con abuso, porque hay maltrato al profesor. Entonces la gran pregunta pendiente en Chile, ¿por qué no se cambian estas cosas? ¿Por qué no se termina con este conservador de bienes raíces que gana esa brutalidad de plata? Porque financian la política, pues. Así El es. notario le tiene que pasar al diputado o al senador que le consiguió con el ministro. Estos son cargos que nombra el ministro de Justicia. No hay concurso público, no hay transparencia ninguna. De repente se comunica nuevo conservador de bienes raíces. Y además vitalicio. Y además se las arreglan para encajar a la familia en todas partes, en todos los cargos. Ha habido y por haber. Y no se cambian porque nadie quiere cambiar un sistema donde el que está de arriba ya está acomodado. Es difícil salirse del círculo, porque Muy difícil. además te queda fuera el juego. Pero, insisto, ¿por qué no se aplica el estatuto administrativo? Y eso no es tarea de la Contralora, es de los políticos. Porque si usted le quita la capacidad de reclamar y protestarse, lo van a hacer igual. Bajo Pinochet la gente igual salía a protestar a la calle. Con ley o sin ley, con milico o sin milico en la calle. La gente salía a protestar, porque llega un momento en que el abuso es tan grande que además es un desahogo, así que los dejan que salgan.
les dejan un cierto espacio para que no colapse el sistema. Pero yo haría consecuencias lógicas a lo que está haciendo la Contralora. Cambiemos las normas del juego. Institucionalicemos un sistema público moderno, eficiente, que protege a sus funcionarios, que hay funcionarios de carrera y no se nombra al amigo de que ganan más sueldo que un funcionario que lleva 30 años, porque eso es lo que molesta, la desigualdad y el abuso. Y a propósito de lo mismo, cuando son las 8 de la mañana, Alejandro Guiller, recordamos nuestra pregunta del día, que está alojada en @SantiagoTV, @Radio USACH, nuestras cuentas de Instagram. La Contraloría señaló que profesores que adhieran a paros deben recibir descuentos. ¿Es una medida justa, sí o no? Dicho eso, vamos a una pausa y ya regresamos a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana, El antiguo en arte punto. de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El presidente Gabriel Boric entregó a familiares de detenidos desaparecidos las primeras carpetas con antecedentes unificados recopilados por la Comisión Rettig. Según el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, la medida busca facilitar el acceso a información verificada sobre desapariciones ocurridas entre 1973 y 1990. La ministra vocero subrogante de Gobierno, Aysén Echeverry,
descartó dar urgencia y agilizar la tramitación parlamentaria del proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. Recordemos que fue presentado en mayo y que fue definido como una de las principales promesas de campaña del presidente Gabriel Boric. La iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputadas y Diputados, no ha ingresado con urgencia y se va a debatir en las comisiones de Salud, Constitución y Hacienda con un largo camino por delante. La Contraloría General de la República comunicó que el 90% de las municipalidades del país no han cumplido con remitir a la Subsecretaría de Prevención del Delito toda la documentación relacionada con sus planes comunales de seguridad pública y las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública entre enero del 2024 y febrero de 2025. El ente fiscalizador señaló que la falta de un plan de seguridad comunal aumenta la probabilidad de acciones improvisadas y descoordinadas para el combate de la delincuencia. Para los próximos días, un tren, pero de sistema frontal, afectará a gran parte del país, donde se esperan lluvias y vientos entre las regiones de Coquimbo a Magallanes, con variedad intensa. Ante esto, el presidente Gabriel Boric emplazó a las empresas eléctricas ante la posibilidad de cortes de energía en las zonas que se verán afectadas y afirmó que no pueden alegar caso fortuito ante eventos ya predecibles. En el caso de la región metropolitana, el delegado presidencial Gonzalo Durán encabezó una mesa técnica para coordinar las acciones por el evento meteorológico que afectará desde este miércoles a la capital. Aguas Andinas informó este lunes un corte temporal del suministro en 6 comunas de la región metropolitana por motivo de la construcción de la línea 7 del Metro de Santiago. Cerro Navia, Estación Central, Lo Prado, Quinta Normal, Pudahuel y Santiago tendrán suspensión del suministro de agua potable entre el viernes 20 de junio desde las 20 horas y el domingo 22 de junio hasta las 8 horas. Y al menos 10 muertos deja un tiroteo en una escuela secundaria en la ciudad austríaca de Graz. La mayoría de las víctimas mortales son alumnos y al menos hay un adulto fallecido. Además del supuesto agresor, según confirmó la alcaldesa de la ciudad, Elke Kahar. 8:06. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El candidato a la presidencia del Partido Republicano, José Antonio Kast, superó a Evelyn Matei en la reciente encuesta CADEM. No así en las últimas mediciones de Criteria o el panel ciudadano UDB, lo que encendió el debate sobre cuál de los dos avanzará a la segunda vuelta. Y en las últimas semanas, el ex militante de la UDI se ha enfocado en presentar sus propuestas y ha evitado entrar en polémicas, aprovechando los errores no forzados de la candidata de Chile Vamos. ¿Cómo interpreta su equipo este escenario? ¿Con quién vamos a conversar? Con el diputado republicano Stefan Schubert, que ya lo tenemos en línea. Diputado, muy buenos días. ¿Cómo está, diputado? Abogado e integrante de las comisiones de Educación, Relaciones Exteriores e Inteligencia. Es presidente de esta última. Vamos a pedir ahí comunicar algo. Nos estamos adelantando el sistema frontal. Sí, ya está produciendo efecto. Alejandro, ahora sí. Diputado Schubert. Diputado, buenos días. No, nosotros al menos no lo recibimos. Aquí vamos a pedir reconectar la comunicación para saber estos resultados, porque han dicho, y el mismo candidato Kast lo tomó con bastante prudencia, ¿no? Saben que uno no se puede subir al carro de la victoria con una encuesta en particular, aun cuando ha generado bastante ruido. Habría que ver luego y vamos a conversar, por supuesto, ojalá, con Chile Vamos. Pero acá en la CADEM, José Antonio Kast alcanzó el primer lugar de la preferencia presidencial espontánea con un 17%, superando por primera vez en 2 años a la banderada de Chile Vamos de Evelyn Matei, quien registra 16, están ahí en el límite. Y en el oficialismo, aprovechemos, ¿no? Janet Jara se impuso con un 8% a Carolina Toá, que logró un 7%. Diputado Schubert, ya lo tenemos en línea, buenos días. Buenos días, ahora sí nos escuchamos. Ahora sí, ¿cómo perfecto, está? Claro y difuso, muy bien, o sea, claro y muy preciso, perdón. Oiga, diputado, vamos a analizar las encuestas. Hay distintas encuestas que dan distintos resultados porque en realidad lo que miden son distintas cosas, pero es evidente que uno puede percibir tendencias. Una Evelyn Matei que se ha empantanado, que quedó allí, no se mueve. Un Kaiser que parece que se va perdiendo fuerza y se va desplomando, y Kast que va subiendo.
Ese es, por lo menos, en el sector oposición, las tendencias que uno advierte. Están apareciendo otras figuras que no sé si van a modificar o no el panorama, pero mi primera mirada es esa. ¿A qué lo atribuye? ¿Qué pasa que la candidata que hace un año atrás, todos decían la próxima presidenta, Evelyn Matei, se va debilitando más bien? Bueno, lo que pasa es que el tiempo va transcurriendo y las personas se van enterando sobre las propuestas y sobre lo que en definitiva un equipo de trabajo puede hacer eventualmente en un gobierno. Yo creo que esa posibilidad de desplegar cuáles son las ideas, yo creo que estas propuestas que está haciendo José Antonio casi semana tras semana, son propuestas que son de sentido común y que hoy día todos los chilenos nos sentimos representados. O sea, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de, por ejemplo, fomentar la natalidad, fue algo que uno podría decir que es menor, pero tuvo una tan buena recepción, porque todos nos damos cuenta que necesitamos distintos programas y planes para fomentar la natalidad. Ayer hablamos de devolver los patines a la educación, y todo eso hace mucho sentido. Yo creo que la gente está conectando, o más bien José Antonio está conectando muy bien con las necesidades de los chilenos en términos generales, y vemos un buen equipo, y eso se está notando. Ahora, el mismo candidato fue bastante ponderado, ¿no? Dijo que uno puede la encuesta, pero no nos cambia el ánimo. Nosotros vamos a seguir presentando los temas que nos interesan para Chile. Pero en la interna, ¿están contentos luego también de 8 años de la última, digamos, posibilidad de avanzar y como candidato inicial? Porque ha crecido bastante Kast, hay que decirlo. Creímos en algún momento, diputado, que luego de la segunda convención, cuando también se rechazó, era el en contra, había perdido protagonismo, pero no es así. Bueno, nosotros estamos contentos con lo que percibimos también en la calle. Fíjese que las encuestas, a nuestro juicio, esta tendencia, porque como bien decía Alejandro, esto no es una foto del momento, depende de dónde se tome, bajo qué condiciones, y por supuesto no es una cosa generalizada, es solo un índice, podríamos decir, y esto marca una tendencia. Nosotros lo veíamos en la calle, cuando conversamos con las personas. Por ejemplo, el año pasado José Antonio no estaba en la primera línea como está hoy día. Entonces la gente decía, bueno, ¿dónde está José Antonio? ¿Qué pasa? Hoy día el comentario de las mismas personas es que bien, pucha, qué tranquilidad me da, lo veo muy bien, qué bueno que luego pueda empezar un gobierno así como lo que él está planteando, etcétera, etcétera. Y eso lo veíamos ya hace algunos meses nosotros en la calle y en conversaciones con distintas personas, y hoy día lo vemos reflejado en una tendencia, y por supuesto eso es agradable. Pero esto está lejos de haberse ganado, esto no es un asunto que esté resuelto, faltan muchos meses, falta mucho por desplegar, por exhibir, por también cohesionar más los equipos, así que, porque en el fondo nosotros nos estamos preparando, claro, para ganar una elección, pero sabiendo que y lo que esperamos es que a continuación nos va a tocar gobernar, y eso también es importante, preparar equipos, ver cómo lo vamos a hacer, y eso, por supuesto, un candidato que aspira a ser presidente también lo tiene que pensar. Ahora, da la impresión, mirado de afuera, que este cast es distinto a las elecciones pasadas. Lo veo más dirigiéndose más bien a una centro-derecha, mirando más al centro, a diferencia de Evelyn Matei, que empezó a mirar a la derecha y enredarse ahí la discusión con Kaiser, que en ese momento subía como la espuma, y ahora se le desinfla Kaiser y Evelyn quedó media descolocada. Entonces ahora no sabemos si la candidata es Evelyn o es Matei. En ese escenario, ¿qué le pasa a Evelyn y a Matei? Bueno, yo creo que respecto de José Antonio, las propuestas yo diría que son muy similares y la forma de abordar, ¿no es cierto?, lo que está pasando en Chile es muy similar, porque si ustedes se dan cuenta, este hashtag Kast tenía razón, una y otra vez aparece. O sea, las cosas que está planteando hoy día son las mismas que planteó la vez pasada, por lo tanto su discurso yo veo que no ha mutado. Es más, hoy día tal vez es más indispensable llevar a cabo esas medidas que antes, y vemos tal vez sí un candidato más ponderado, con más experiencia, más tranquilo, porque sabe cómo son las cosas, tal vez menos ansioso, y eso también se transmite. Ahora, respecto a las otras candidaturas, claro, cuando uno ve que, por ejemplo, en el caso de Chile Vamos tenía, según las encuestas, una posición sólida en el primer lugar por muchos meses, o por un año, no sé, hoy día ver que eso está siendo puesto en cuestión y que hay desórdenes internos que se están reflejando en los resultados de las encuestas, que también son solo tendencias, no es una realidad, sino que son tendencias, bueno, claramente genera esta dicotomía de Evelyn y Matei, que por lo visto los expertos la criticaron bastante como una mala idea, digamos, simpático video, pero tal vez una mala idea porque está demostrando lo contrario de lo que tal vez ese equipo debería demostrar hoy día. Y aquí, bueno, no sé si son errores o simplemente es así como plantean un gobernar Chile, pero lamentablemente para ellos eso está trayendo nerviosismo al interior de las filas, y eso también creo que se percibe desde fuera.
Estamos conversando esta mañana en Línea 1 con el diputado republicano Stefan Schubert. Le quiero preguntar por los atributos, algo mencionaba ya del candidato Kast, y en relación nuevamente a Evelyn Matei, porque en el desglose de algunas encuestas, cuando se ven atributos o ciertas áreas y prioridades, ¿no?, de interés ciudadano, el tema de la seguridad pública sigue siendo hay una percepción de que Kast estaría mejor preparado incluso que Evelyn Matei, no así en el crecimiento económico o el trabajo. Quiero detenerme justamente en su fortaleza a propósito de la figura de Bukele, que sigue ese estilo presidencial, liderando también las preferencias. Kast presentó hace un mes más o menos el plan Implacable. ¿Nos puede contar un poco también de qué se trata, de lo que ya también se ha mencionado? No solo el tema de las cárceles, sino todo el tema que está relacionado con los narcofunerales, las bandas criminales, que es una crisis sin duda sin precedentes. Sí, mire, yo creo que Matei tiene muchas cualidades y tiene muchas capacidades, pero para el Chile de hoy yo creo que está haciendo mucho más sentido las cualidades que tiene José Antonio. Eso está marcando una diferencia, porque hoy día necesitamos efectivamente una persona que sea estricta respecto incluso, por ejemplo, de los funcionarios públicos. Yo creo que eso también, la cantidad de funcionarios, la forma en la que algunos se han comportado y la forma en la que algunos tienen costumbre y prácticas, todo eso lo pagamos todos los chilenos. Entonces decir, bueno, aquí tenemos necesidades de muchas cosas, en muchas áreas que no podemos enfrentar por un asunto de recursos, pero por otro lado tenemos, por ejemplo, funcionarios públicos que tienen ciertas laxitudes o esto del amiguismo y que no cuentan con las calificaciones técnicas y profesionales, y eso indigna a la población. Entonces, cuando vemos una persona que dice, cuando yo sea presidente voy a hacer esto así, la gente lo aplaude de pie y dice, eso es lo que yo necesito. Entonces, yo creo que pasa que con José Antonio Kast, en algunos casos, que fue lo que también pasó la vez pasada, personas que tal vez dicen, miren, realmente la visión que él tiene, por ejemplo, en política económica, tal vez yo no la comparto, pero sí sé que es la persona que necesitamos hoy día para ordenar este asunto, porque fíjese que tenemos buenos elementos en Chile. Todavía podemos rescatarlo, pero si nosotros seguimos por esta misma línea que llevamos los últimos 10 años, nos vamos a ir a la deriva. Entonces, ese carácter y esa forma de plantearse, es decir, yo soy así y lo voy a hacer así, él es sumamente estricto, por ejemplo, con la gente que trabaja con él, en el sentido de decir, ustedes, y yo recuerdo la vez pasada, personas que eran, fíjese, una persona que asesora de él, que es pariente de un parlamentario que salió electo, dijo, si somos gobierno, tú no puedes estar en el gobierno. ¿Pero por qué? Le decía yo. Bueno, porque es pariente de este otro, porque ocupa tiene esta persona, que el otro haya ganado una elección, no es que uno llevó al otro, no, esto es así. Entonces eso cuesta tal vez entenderlo de repente, pero uno dice, bueno, eso es lo que necesitamos hoy día, es reordenar. Tenemos buenos funcionarios, tenemos buenos elementos, tenemos excelentes profesionales, podemos salir adelante, pero aquí va a haber que ser estricto. En Patines para Chile es muchas veces cumplir la norma que tenemos hoy, ni siquiera son normas nuevas, es decir, vamos a velar por el orden, vamos a velar que los alumnos tengan clase y no que hayan paro, y si hay paro, vamos a ver la forma de que ellos sigan teniendo clase. Esa determinación, yo creo que es lo que hace que hoy día la gente diga, eso es lo que necesitamos para Chile. No es que los otros candidatos sean malos, sino que tiene que ver con que hoy es el momento para un carácter y una persona como José Antonio Kast. Ahora, hay ciertas áreas que están haciendo crisis, además de la seguridad, que lo han tomado tradicionalmente, pero lo que uno está viendo en el Estado, hay una sensación de un Estado paralelo, porque el Estado tradicional, que no se ha podido modificar, no sé las razones, pero choca con la realidad cotidiana, cómo trabajan y se defienden sus intereses los funcionarios públicos. Y cómo se enfrenta entonces la tarea que se ha postergado una y otra vez. Hay que modernizar el Estado, hay que hacerlo más profesional, más carrera por mérito, más gente que sabe y está preparada. Y además más respaldo al funcionario de carrera que lo ha hecho bien. ¿Cómo se aborda este complejo problema que tenemos hoy día con un Estado que está medio desarmado? Mira, Alejandro, usted tiene razón, y fíjese que yo me topo con distintas áreas donde me toca participar de distintas conversaciones o proyectos de ley, y fíjese que en muchos de los casos precisamente el problema está en el Estado. Nos faltó fiscalización. Aquí se demoraron mucho en este trámite. Ese tipo de comentarios una y otra vez, o la corrupción. Esto se demora, pero claro, supe que este otro pasó un billete y eso se apuró. O sea, eso que también es una realidad, ojo, que yo creo que no la queremos ver. Entonces yo creo que efectivamente, y ha sido muy difícil modificar el Estado, pero eso es lo que efectivamente tenemos que hacer. Modernizar el Estado, revisar el estatuto administrativo, revisar la forma de contratación, revisar, y ¿sabe dónde ha estado, según yo entiendo, la piedra de tope? En la agrupación de funcionarios.
Es que cuando llega un director de servicio y dice, ahora las cosas las vamos a hacer así, y vamos a pegarnos a la norma, y yo voy a exigir esto, y me lo han dicho directamente ellos, se me empiezan a perder las carpetas, cuando el informe tiene que estar a tiempo no está, y entonces al final tengo que empezar a calificarlos a todos con nota 7 para que reciban el bono y me dejen trabajar tranquilo. Diputado, los cambios que quise hacer no los pude llevar adelante. Sí, perdón. Usted, diputado Schubert, también a propósito del Estado y lo que planteaba Alejandro Guillé, dijo, ojalá que el Estado no moleste en términos de seguridad, sobre todo en las escuelas, a propósito de esta multa por los pórticos de seguridad que se dieron en Temuco. ¿Qué pasó ahí o qué está pasando con situaciones que quieran replicar en otros establecimientos educacionales en distintas regiones? Mire, está pasando algo que yo creo que nadie entiende, salvo la Superintendencia de Educación. Se instaló en Temuco, se instalaron 2 pórticos al ingreso de 2 liceos, previa consulta a la comunidad estudiantil, es decir, los alumnos, los profesores, los apoderados opinaron que se sentirían más seguros con un pórtico detector de metales y el municipio lo instala. Luego de instalado, nadie se quejó, no hubo ningún problema, todos se sentían más seguros, pero la Superintendencia de Educación multó al municipio por la instalación. Y ellos establecen, ellos señalan en su... A ver, ellos señalan en la multa algo distinto a lo que me dijeron cuando me reuní con ellos el lunes de la semana anterior. Ellos dijeron que había que velar por la integridad psíquica de los alumnos y el pórtico vulneraba esa integridad. Yo le dije, yo creo que la integridad psíquica y física está vulnerada cuando alguien es apuñalado o el temor de saber que alguien podría tener una pistola y si tuviéramos un pórtico tal vez esa pistola se podría haber quedado fuera. Pero luego en la entrevista ellos me dicen que en realidad es la ley de garantías de la niñez la que establece que solo se pueden coartar derechos a los menores por una ley expresa y aquí no hay una ley expresa. Ellos reconocen que no hay prohibición de instalación de pórtico, pero tampoco hay una ley que expresamente lo obligue o lo faculte. Yo les señalo que dónde está en la instalación del pórtico el coartar derecho a la educación, que es lo que ellos señalaban. Bueno, es que el alumno, la mochila, se demora en entrar. A ver, le dije, pero la misma ley de garantía se le aplica en el aeropuerto, en el tribunal, y en todos los lados hay pórticos y nadie rasga vestidura, es que no es un colegio, me dice. Está bien, no es un colegio, pero la ley de garantía de la niñez se aplica a un niño en todo lugar. Y ahí nadie cuestiona que un niño pase por un pórtico para subir un avión, para entrar a una oficina, al Congreso, a la Moneda. Bueno, pero es que nosotros creemos que es distinto. Entonces, claro, como señal es dura, pero la situación es trágica, digamos, es preocupante. O sea, miremos lo que está ocurriendo día tras día. Yo creo que la superintendenta subrogante va a tener que dar explicaciones, porque aquí la norma, o sea, el Estado debiera, uno de los elementos para tener educación es tener seguridad. Y si vemos que ya están en Chile hoy día entrando no solo con cuchillos, sino que con pistola en algunos lugares, eso por supuesto que es algo muy inseguro y eso sí es vulneratorio de los derechos a la educación. Los padres están desertando, sacando a sus hijos del sistema, entre otras cosas, por un tema de seguridad. Entonces lo que yo le dije a la superintendencia, a través de la prensa, fue más ayuda al que no estorba. O sea, usted está haciendo una piedra de tropiezo para la seguridad. Mire, el sistema no les está brindando seguridad, son la propia comunidad la que se está proveyendo al pórtico con el beneplácito del municipio, que es el sostenedor, y entonces viene la autoridad, en vez de contribuir, en vez de financiarlo, en vez de buscar cómo lo aplicamos correctamente, que podría haber sido, mejoremos los protocolos de cómo lo vamos a aplicar. No, viene y lo multa porque no hay una norma expresa. Entonces cuando tenemos niños entrando con pistola y la superintendencia pensando en que no hay norma expresa, cuando a mi juicio no se necesita y es una interpretación errada, lamentablemente esa reunión terminó diciéndole, bueno, van a tener que ser los tribunales de justicia lo que les digan a ustedes cómo se interpreta la norma correctamente y ustedes van a tener que salir a dar explicaciones cuando tengamos tiroteo en los colegios. Diputado Schubert, hay tantas cosas y quiero tirar una porque fue tema de comentario hoy. Estamos hablando también de los profesores que tienen ingresos, bueno, la mayoría no llega al millón, cuando llegan al final de su carrera, salvo que sean directores u otros, bueno, andan por el 1.600.000 y miran al lado lo que ganan las altas autoridades del Estado, las altas autoridades. Y el conservador de bienes raíces, que es una cifra que nadie tiene claro, pero saben que es gigantesca. Estaba mirando internet, en las páginas públicas, dicen que en teoría gana como 180 millones mensuales. Y sin embargo esa institución jamás ha sido reformada y cuando se intenta se enfría el cambio. ¿Por qué hay ciertos cambios de notario que son nombrados? El conservador de bienes raíces que es nombrado por la ministra de turno o ministro de justicia. ¿Por qué permiten eso que genere esa imagen de un país tremendamente abusivo y desigual? Sí, yo concuerdo con usted en el caso, sobre todo de los notarios conservadores. A lo largo de la historia hemos visto a distintos ministros que han intentado modificar la normativa que los regula y eso ha sido complejo. Y en el Congreso también. Al momento de votar nosotros tenemos parlamentarios que son hermanos de más de un notario. Pero si lo proponen.
Porque los proponen además. Pues, si yo he visto cómo negociaban con el ministro de Justicia parlamentario, ponete a esto, pone a mi hijo, pone acá. Sí, y además financian campaña. Y eso es indignante porque está bien que hayan, que obviamente un notario conservador tiene que ser abogado, pero tendrá que postular y demostrar las cualificaciones, y lo que se viene hace mucho, o sea, desde que yo tengo memoria, que se viene hablando de por qué no se licita el servicio con ciertos parámetros, con precios y tarifas fijadas, y de hecho están fijas, pero en la práctica no sé por qué se exceden. Aquí tenemos un profundo problema también, y también tiene que ver esta vez con el gremio no de los funcionarios públicos, sino que de los notarios y conservadores, y también, como usted dice, los propios parlamentarios que al momento de votar las leyes tenemos comportamientos extraños, procesos que estaban por votarse, que se suspendió la votación y se deja para mañana y después se olvida y se retoman un mes más. Esto ha sido muy complejo. Yo creo que hay que hincarle el diente también a eso, porque si bien es cierto, es un servicio que lo paga el contribuyente directamente, el usuario lo paga directamente, tiene que estar regulado. Y respecto a los profesores, yo respeto mucho la labor de los profesores. Yo creo que ahí tenemos que hacer hartas gestiones y hartas cosas que va más allá de la propuesta de devolver los patines, porque una de las propuestas precisamente tiene que ver con devolver la autoridad del profesor en la sala de clase, la dignidad de quien estudia pedagogía y quienes enseñan, y ahí tenemos un problema en el sistema, no solamente en una ley, no solamente en un gobierno de turno, sino que aquí tenemos que trabajar también con un gremio que vele por aquello. Yo lamentablemente veo muchas veces que el gremio de los profesores es un gremio politizado altamente, que responde, que yo cada vez que los veo están pidiendo un bono, pero ¿dónde están cuando hay que hablar, por ejemplo, de la defensa de la integridad de los profesores en la sala de clase? Es muy poco lo que ellos opinan respecto de eso. Y yo creo que ahí tenemos un problema. Entonces, los profesores son clave para nuestra sociedad. Creo que nos falta mucho por hacer y recorrer respecto de ello, porque hay una deserción también de profesores del sistema, y eso nos está ocasionando un profundo problema, y tenemos a futuro un gran problema. Ya cuesta encontrar en provincia, por ejemplo, yo vivo en provincia, profesores de matemáticas, profesores de física. Entonces, eso proyectado, según el propio Ministerio de Educación, en los próximos 10 años va a ser desastroso. Muchas gracias, diputado Stefan Schubert, y nos encantaría que nos pudiera ayudar a hacer las gestiones para traer acá al estudio al candidato José Antonio Kast del Partido Republicano. Se lo agradezco de antemano. Está la pedida, aprovechamos. Veo que mi presencia no fue suficiente, pero no importa. No se trata de eso. No, fue un approach. Sí, y en pedir no hay engaño. Un muy buen aperitivo. Haremos las gestiones pertinentes a ver cómo nos va. Se agradece. Gracias, diputado. Un abrazo, diputado. Que le vaya muy bien. Chao. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. 8:27. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. ¿Cómo está nuestro compañero multitask? Muy bien, ustedes. Aquí, ¿Con qué? Haciéndolas todas. ¿Cuál es la papa del minuto? ¿Cuál es la papa del minuto? Economía, Miren, vamos a hablar hoy día de el impacto que ha tenido la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que sí están en estos minutos están negociando ahí sus acuerdos. El impacto que ha tenido la guerra comercial. Aranceles vienen, aranceles vienen, y cómo eso ha afectado a las exportaciones de nuestro país. Y también voy a comentar un estudio que hizo una consultora inmobiliaria sobre cómo impacta la permisología en el precio de las viviendas. Pero hay dos temas distintos ahí. El primero, ojo, no nos está yendo tan mal. Exacto. Sorpresa. Sí, vamos con esa noticia. Porque como a otros le han subido mal. Sí. ¿Qué informa el Banco Central con respecto a las exportaciones? Que las exportaciones han aumentado durante el mes de mayo en comparación al año anterior. En el quinto mes de mayo, los envíos al extranjero totalizaron 8.490 millones de dólares, lo que significa un 6,3% respecto al mismo periodo de 2024, informa el Banco Central. Estos datos están publicados también acá en el Diario Financiero. El aumento se explica especialmente por el sector de la minería, que vendió al resto del mundo unos 5.101 millones de pesos, un 5,9% más que hace 12 meses. Así que, como decía Alejandro, es verdad que la economía chilena no ha sufrido el impacto que se esperaba, claro que se temía, con respecto a la guerra comercial.
Hay otros que le suben más, entonces eso nos hace más competitivos en muchas áreas de productos. Y como los productos nuestros son básicos, no son sofisticados y no De entran en valor agregado, competencia, claro. eso debería quizás ayudarnos. Pero en todo caso, el problema de Trump hoy día es su ex colaborador, Sí. un brazo fuerte, Musk, Elon Musk. porque esa es una guerra de titanes. Totalmente. Estamos hablando del el tipo que maneja principalmente todo el área tecnológica. Sí. Así que no El es un hombre enemigo más chico. multimillonario del universo. Él maneja sectores clave, sobre todo la electromovilidad, que dicen que es el futuro de la Y los economía. viajes espaciales. Exacto, pues, tiene aparte- contratos con la NASA. Dijo que iba a cancelar esto como más turístico. Sí, pero después más- echó para atrás. Pero en todo caso le hizo sentir Sí. que los viajes espaciales, o sea, pelearse con él podría significar que China gane la carrera espacial, para decirlo en corto. Claro. Ahora, está interesante esa pelea también. Pero Bueno, bueno, veremos para- qué pasa con China y Estados Para Unidos. cerrar esta noticia, es desde Sonami, que es la Sociedad Nacional de Minería, dicen que las exportaciones mineras hacia Estados Unidos, sobre todo tomando en cuenta este arancel que impuso Estados Unidos a Chile de un 10%, aumentaron un 44% en mayo. Así que no se ve mal el panorama con respecto a las exportaciones. Y pasando al informe que les comentaba de la consultora inmobiliaria Colliers con respecto a los efectos de la permisología en el precio de las viviendas, este informe señala que la permisología en los últimos años ha encarecido los precios de las viviendas en un 12,2%. Eso es lo que se estima. Y en verdad tiene datos bastante significativos porque finalmente igual hay que ver la forma en la que se pueden conciliar el derecho a la vivienda y también cómo se pueden hacer más rápidas las construcciones sin afectar el entorno, Claro, por porque supuesto. te tiran una torre de edificio de 40 pisos o incluso de 20, ahí queda la misma calle, el mismo sistema de alcantarillado, el mismo sistema de agua potable y se deteriora la calidad de vida de todo el vecindario. 30 departamentos por piso, no sé, una locura. Y después Sí. meterle cemento a todo Santiago, por eso que este es un torrente cada vez que llueve, que el agua va a parar a Maipú, porque esto no tiene cómo absorber la tierra y construyen en lugares que después hay aluviones, ¿te fijas? Entonces, además la calidad del material. Yo estaba mirando unos departamentos que tienen como 15 años, que están hechos tiras por dentro. O sea, la calidad de la construcción es un desastre. Entonces, si no le ponen normas, por otro lado, también pasa los gestos verticales y todo lo que sabemos, ¿no? ¿Por qué se demora? Porque tiene que tener estacionamiento para la gente. Pues, ¿a dónde estaciona el autito si hoy día todo el mundo tiene su cacharrito? Exacto. ¿Usted tiene? No, yo no tengo auto aún. Ya, hable con el jefe de la radio, don Hugo, le resuelve el problema. Pero bueno, como les comentaba, este informe señala que hoy nos estamos demorando en promedio más de 5 años en realizar un proyecto de viviendas y cerca de la mitad de ese tiempo es por aprobación de permisos, señala el ejecutivo de Colliers, Jaime Ugarte. Invitémoslo. Exacto, podemos ¿Ya? invitarlo. ¿Te parece? Y solo para cerrar el tema, dentro de la Comisión de Hacienda del Senado, se despachó el proyecto de permisología Sala la semana pasada, que busca reducir los tiempos de tramitación de permisos hasta un 70%, simplificando los procesos con medidas como declaraciones juradas y el silencio administrativo. Esto es una medida que impulsó el Ministerio de Economía ante, bueno, las presiones o reclamos por parte del sector inmobiliario, que es complejo porque finalmente el sector inmobiliario también genera mucho empleo. Entonces la medida en que no hay más proyectos también afecta esa situación. Que se demoren menos en evaluar, pero también que presenten proyectos factibles y con calidad humana, porque si presentan cualquier cosa aprovechándose de que hay un sentimiento de apure la causa, Claro, no van a meter goles la media calidad, cancha, porque después sí. desaparece la empresa que te construyó el conjunto habitacional, Sí, cambia pues. la figura legal y Sí. no tiene a quién reclamar. Sí, te he visto, no me acuerdo. Hay que Ya. conciliar el desarrollo económico Exacto. con el desarrollo social. En este espacio se concilia todo. No, yo voy a imponer que estamos atrasados para la próxima entrevista, no. 8:33, muchas gracias, Muchas gracias a compañero ustedes. Gonzalo Espinosa y Alejandro. ¿Nos salvamos una pausa? Sí, Y ya pero va a ser regresamos. cortita. Eso. Una breve pausa y ya regresa
Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio Usach. En Simple Texto pasamos revista a la agenda de futuro para anticipar y abordar los desafíos que se presentan en tiempos de cambio para la sociedad. En esta tercera temporada volvemos a congregar las propuestas sostenibles e innovadoras que buscan el bienestar colectivo y a largo plazo. Y lo hacemos con la academia, centros de pensamiento, polos de innovación. Todos y todas están convocados para un análisis profundo. Sin pretexto. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de ánimo, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Estado de ánimo. Capítulo estreno, martes 17 de junio a la 1 de la tarde. Radio Usach, 66 años de historia. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio Usach, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Línea 1. Y en medio del escándalo Dale. por el mal uso de las licencias médicas por parte de funcionarios y funcionarias públicas, hay un informe publicado en noviembre del año pasado por el Observatorio del Contexto Económico de la UDP, la Universidad Diego Portales, que entrega cifras relevantes sobre esta materia. Señala, entre otros datos, que si el ausentismo laboral en el sector público se redujera al nivel del sector privado, el fisco, el Estado, ahorraría casi 1.500 millones de dólares. Vamos a conversar sobre este y otros datos con José Acuña, investigador del Observatorio del Contexto Económico, OSEC UDP. ¿Cómo está, José? Muy buenos días. Muy buenos días, Daniela. Muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos listos para conversar sobre el tema. A nosotros somos los agradecidos, profesor Acuña. Mire, me llamó la atención, están relacionados los temas, pero empecemos por ausentismo laboral. ¿Cuántos trabaja promedio una persona en el sistema público? Bien, voy a hacer referencia a los resultados del informe que nosotros presentamos. Como bien decía Daniela, primero hicimos un informe en enero del año pasado con datos de 2022 y luego con los datos que sacó la Suceso en noviembre de 2023, con los últimos datos, que son los disponibles a 2023, para analizar este tema de la diferencia en el número de días pagados de licencias médicas tanto a los trabajadores del sector privado como del sector público. Y en este sentido, los resultados son bastante sugerentes y bastante alarmantes, ¿no? Por ejemplo, en el año 2023, que es el último dato disponible, lo que se encuentra es que
el número de días pagados de licencia médica promedio por trabajador en el sector público fue de 28,9 días al año, mientras que en el sector privado nosotros vemos que esto es un 12,1, es decir, que tenemos una diferencia bastante, o sea, supera por creces el número de días de licencia pagada en el sector público al sector privado. Y eso es lo que reditúa en unos 1.500 millones de dólares, José. Sí, mira, nosotros venimos haciendo seguimiento a este tema, como te digo, desde hace bastante tiempo y bueno, ahora que volvió a escalar con el tema de los 25,000 funcionarios que salieron del país, lo que quisimos hacer es aproximar un poco el monto del costo por las horas no trabajadas, ¿sí? En el fondo, lo que nosotros vemos que esto es, en el fondo son como se pudieran haber ahorrado si es que esta diferencia no existiese. Si por ejemplo nosotros tuviésemos el mismo promedio entre sector público y privado, lo que se hubiese ahorrado en el fondo es son estos 1.400 millones de dólares, ¿no? Pero esto es obviamente sumando el monto de 2022 y 2023. Correcto. Ahora, profesor, ¿por qué razón hay tanta licencia médica? ¿El sector público enferma a los trabajadores y en el sector privado no? ¿O qué hay detrás? O no pueden enfermarse en el sector privado. En el sector privado se pone pálido y lo echa, entonces nadie se pone pálido. Sector público... bueno, evidentemente ese era uno de los puntos que nosotros observando los datos realizábamos la hipótesis, porque a priori no existe una razón por la cual trabajar en un sector o en el otro te puede generar como tal diferencia, ¿no? O sea, que se genere una diferencia de tal magnitud. Pero lo que sí observamos, por ejemplo, es que hay diferencias en cuanto a la normativa de las licencias médicas para trabajadores del sector público como del sector privado. Para comentarte, por ejemplo, que esto igual es de conocimiento de muchas personas, que por ejemplo, en el sector privado, si tú tienes una licencia menor a 10 días, no te pagan los primeros 3 días. Por otro lado, también las licencias, digamos, que son cubiertas por las ISAPRES o en el sector privado, también tienen un tope imponible, ¿ya? Cosa que no pasa en el sector público. En el sector público, cuando uno se toma una licencia, le pagan el 100% de la remuneración, no importa que yo me tome un día, 2 días, 3 días o en el número de días. Al final, el fisco como empleador es el que se hace cargo de todos los costos. Ahora, dentro de los datos, José, ustedes también señalan que a pesar de estas cifras que estamos viendo, sobre todo el 2023 y 2024, que son los años auditados por Contraloría, que dan cuenta de este escándalo, es que estas cifras implican también una reducción respecto al 2022, cuando se autorizaron en promedio 3,3 licencias por trabajador dependiente del sector público, cuando ahora es, 2023 en realidad, 2,3 licencias. Y me quiero detener también luego en el tema de los diagnósticos por trastornos o patologías, asuntos de la índole de la salud mental, en todos los segmentos, incluyendo los independientes. Sí, bueno, mira, hay que hacerte una acotación, porque tú me estás hablando 2023 y 24 y los informes que nosotros 23, tenemos... perdón, 23, sí, corrijo, 23. Claro, con los datos de sucesos 22 y 23. Sí. Bueno, sí, evidentemente cuando uno mira esa métrica, porque nosotros tenemos en el informe 3 métricas. Uno es el número de licencias médicas autorizadas por trabajador, es decir, cuántas licencias se pide en promedio un trabajador, independientemente de la duración, independiente de lo que sea. Otra cosa es el día de licencias pagadas, que el número de días de licencias pagadas es en base al cual nosotros obtenemos este monto de los 1.400 millones de dólares. Entonces, hay que hacer una diferencia. Y respecto a lo que tú mencionas, evidentemente en el número de licencias médicas autorizadas por trabajador hay una disminución de 3,3 a 2,3 en 2023, ¿sí? En el caso del dependiente público. En el caso del dependiente privado, si uno observa, el número de licencias médicas se mantiene estable.
que es algo esperable en el fondo, ¿sí? Y en el caso de los independientes igual relativamente se mantiene estable porque estamos llegando cerca a una licencia por año por trabajador. En el caso del dependiente público, si bien hay una disminución, esto es difícil igual como aventurarse a decir como que determinada política ha sido la que ha determinado esta baja, porque nosotros deberíamos seguir analizando esto con la nueva cifra que debería salir ahí por septiembre, octubre, para ver si es que evidentemente estas nuevas medidas de control o este nuevo cambio, digamos, activo, es que realmente está teniendo un efecto en el tiempo persistente. Sí. De todas formas, ahí solamente hacer un último punto. De todas formas, cuando uno revisa el número de días de licencia pagada, si bien igual disminuye respecto de 2022, aún se mantiene de manera significativa esta diferencia entre el sector público y privado. Breve, José, antes de que pase Alejandro con su pregunta, lo de los trastornos mentales, ¿cómo se divide estos diagnósticos de la licencia para trabajadores públicos y privados? Bien, cuando nosotros analizábamos la distribución de las licencias autorizadas en 2023 por grupo de diagnóstico, evidentemente en el sector privado teníamos que del 100% de licencias, el 32% correspondían a trastornos mentales y en el dependiente del sector público el 17,6%. En ambos casos, los trastornos mentales llegan a ser como el grupo de diagnóstico con mayor prevalencia dentro de todas las licencias médicas emitidas. Mire, profesor Acuña, voy a introducir un par de elementos nuevos. En general, si uno va a una clínica privada, uno entra, lo atienden rápido, está bastante despejado, nunca han asaltado a nadie en mi presencia, ni han agredido a nadie, ni ningún funcionario maltratado a un usuario del servicio, ni viceversa, en general. Pero en el sector público pasa cualquier cosa. Usted entra a consultorio donde afuera matan, roban, estafan y el propio funcionario muchas veces es agredido. ¿Hay condiciones objetivas que se hayan podido detectar, que se hayan podido estudiar, que diga que viven bajo un estrés muy superior al que está en una escuela privada o en un establecimiento de salud privado, por ejemplo? Bueno, evidentemente aquí hay un tema de diferencias en calidad, esto es de conocimiento público. Ahora, lo que sí, digamos, nosotros no podríamos asegurar con esta información que tenemos, que son estas condiciones las que generan estas diferencias, que hay una mayor prevalencia, digamos, de trastornos mentales, como el mayor grupo de distribución como el mayor grupo de diagnóstico dentro de la emisión de licencias. Lo que sí podemos observar con las cifras de la suceso es que en el tiempo este grupo de diagnóstico sí ha aumentado de manera bastante significativa. Y esto es algo que obviamente desde la política de salud habría que monitorear y demás, pero también sobre todo considerando, aquí comentar que igual en las múltiples entrevistas que han ido saliendo estos días, se ha mencionado que también este tema de los trastornos mentales fue uno de los, llamémosle como las enfermedades de trastornos mentales fueron utilizadas como para emitir este tipo de licencias fraudulentas. Y ahí digamos como que yo no me puedo meter mucho porque son más difíciles de comprobar. Exacto, unos son más difíciles de comprobar y como te digo, creo que es un poco ya exceda mi expertise y eso nos podría comentar alguien del mundo de la salud al respecto, ¿no? Bueno, está el informe, lo pueden ver en osec.udp.cl, que este informe 46, licencias médicas bajo la lupa, donde se muestran las enormes diferencias entre trabajadores del sector público y el sector privado. Así que muchísimas gracias, José Acuña, investigador del Observatorio del Contexto Económico OSEC-UDP, por conversar con nosotros esta mañana. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Daniela. Una pequeña última cosa. Es el informe 46 y el 50 es el número 50 es el que hace el análisis del costo económico. Buenísimo, para revisar ambos. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Chao. Hasta luego, profesor. José Acuña, investigador del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Así es. Voy a revisar la temperatura. Acá no nos ponemos de acuerdo con Alejandro. Al pobre le llega el aire acondicionado directo en los focos. Generan un calor más allá del humano. Pero afuera, Alejandro, mira, subió la temperatura. ¿Te recuerdas que... ¿Cuánto está?
entramos ¿Ah? como con 3, ¿no? Y Sí, algo. por ahí. Y ahora, vamos que se puede. Espérate que están aquí los hámsters. Los hámsters del internet. Vamos que se puede. 4 grados tenemos y esperamos 24 para esta jornada. Por eso va a uno estar se enferma. súper rico. Llega ahí Sí, abrigado y después no haya que hacer con la ropa ahí. no, la oscilación térmica Pero es así. muy, muy grande respecto a las mínimas. Es La una mi- característica de Chile, Sí. la diferencia de temperatura Ay, entre el pero día y la noche, yo incluso en la verano. yo la prefiero. Ah, sí, sí. Sí, ¿no? Por ejemplo, que en la noche haga frío. uno se Eso, abriga, poder dormir. Y en el día un poquito más de solcito, pero Sí, es mucho, es poder raro. dormir tranquilo. Y vamos a revisar las calles, ¿te parece? Sí. A ver lo que nos indica Prudente, ¿ah? Transporte A Informa ver, Región ¿qué Metropolitana. A ver, vamos. Mira que están ahí están. Uh. Atención, autopista Vespucio Oriente 2, AVO 2. Hasta julio de este año continúan los trabajos en acera y calzada de Avenida Américo Vespucio Oriente, entre Vasco de Gama y Los Corteses, en Peñalolén, ahí cerca de tu casa. Esto por ejecución de pilotes de Caverna de los Orientales. 3 pistas se encuentran habilitadas. También hace 16 minutos encuentra una situación en Maipú. Restricción de pista derecha en ruta 78 hacia Santiago, kilómetro 11,2, sector El Rosal. Hay un accidente, lamentablemente. Asistencia en ruta al lugar, mucha congestión en ese punto. Y otras congestiones. Mira, ruta 5 al sur entre Lo Marcoleta y General Velázquez. También hay taco. Ruta 5 al norte entre Salvador y Américo Vespucio. También Vespucio Norte al oriente entre Lo Campino y Ruta 5 y Vespucio Norte al poniente entre Pedro Fontova y Ruta 5. Y dicho eso, otra reflexión que nos puedas compartir a esta hora cuando son las 8:50, Alejandro Guillén, de lo que está pasando. Ahí tú decías, me parece interesante lo que le comentabas en el informe económico a Gonzalo Espinosa respecto a que igual, tanto que alegamos y teníamos tanto miedo con esta guerra comercial con Estados Unidos, que al final estamos siendo beneficiados de alguna manera. Claro, no sabemos si a corto o largo plazo, porque lo cierto es que como le subieron más los impuestos a otros países, los aranceles, los nuestros pueden entrar con una ventaja competitiva y eso compense que tenemos que pagar también más, pero estamos exportando más. Eso es un dato. Pero el problema es que en un mundo impredecible no sabemos cómo eso va a terminar. Y el otro tema que quería, que me quedó dando vuelta, porque uno tiende a la primera cifra, mirar la estadística, pero no mirar lo que hay detrás de la estadística. Lo primero que enseñan a uno en la escuela de sociología es cuidado con los números, sirve para probar cualquier cosa. Efectivamente hay una diferencia enorme en materia de licencias, no solo médicas, sino ausentismo laboral, entre el trabajador del sector público y el privado. El tema es que yo lo que haría con este dato es investigar si las condiciones objetivas y subjetivas del funcionario público y el trabajador del sector privado son equivalentes. Porque si son equivalentes, tiene sentido decir, oye, pero brutal. Claro. Pero si resulta que las condiciones son muy distintas, entonces se explica, pero por factores externos al simple hecho de la estadística, del número. Guarismo, hay que agregar otras variables. Yo que me doy cuenta, por ejemplo, en un sector público se llena. Usted va a un consultorio, un CEFAM, por ejemplo, en Peñalolén hay varios, de repente uno se trata de ir a meter para vacunar, qué sé yo. Oye, lo decía Germán Lleno, Correa. Sí. lleno, absolutamente lleno. Ahora, si además el funcionario no fue porque está estresado o se enfermó, porque se contagió, qué sé yo, en el sector privado fluye. Sí. Entonces, bueno, Sí. primero, las condiciones laborales me da la impresión que en general no son igual. Hay un sobrecarga distinta. Por supuesto, y el profesor en un colegio público o colegio privado también es tremendamente diferente estar en un colegio privado que uno público. Totalmente. Y sobre todo porque el público no puede seleccionar, recibe. En cambio, los otros son selectivos. Entonces, cuidado, y las mismas condiciones de trabajo, el incentivo a la innovación, uno lo ve en colegios privados que da gusto. El sistema público es burocrático, el profesor está aprisionado por normas, por exigencia, y además le piden que le saque trote al chiquillo que llega ahí, cuya capital cultural es mínimo, y lo comparan con el que viene de hogares de clases media, intelectuales, profesionales. Distintas. Entonces, ¿cómo van a evaluar igual? Por eso yo creo que aquí hay que darle más allá de detectar la diferencia y preguntarse ¿por qué? En una de esas es abuso y en una de esas hay razones objetivas que corregir. Bueno, por hoy suficiente. Gracias, profesor. Vamos con la agenda mejor. Sí, faltan 7 minutos para las 9. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Muy importante para programarse, ¿no? Los cortes de luz programados para 11 comunas de la región metropolitana de Santiago para este día, martes 10 de junio. A ver,
Van a haber cortes de suministro eléctrico en La Granja, Santiago, Recoleta, Cerrillos, Batuco, Macul, Maipú, Estación Central, Las Condes, La Reina y Peñalolén. Me tenía que tocar. Y los sectores específicos y horarios se pueden revisar en el sitio web de Enel a propósito de estas 11 comunas. ¿Qué pasa al mediodía? Que el presidente de la República, justo al mediodía, a las 12 en punto, don Gabriel Boris Font, designa al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y de Orden. Sí. Ese cargo es el que articula, pero no tiene tanto peso real, porque cada rama... O sea, ojalá que no tenga, porque son tiende a situaciones más arreglarse. críticas, ¿o no? Sí, ¿Cuándo se da? Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas chilenas tienden a... Cada uno tira para su lado. Ah, sí. Esa falta de No son coordinación. tan conjuntas. No son tan conjuntas. Lo mismo pasa con las policías, todas estas reuniones, Sí. y se La- pierde cada mucha uno en su rama. información. Sí, hay tendencia. Ha costado meter este cargo. Así que la pregunta es, ¿van a designar al nuevo sufriente? El nuevo jefe de Estado Mayor Te dejo Conjunto. la otra. ¿Qué va a pasar con el fútbol? La Fútbol. selección masculina de fútbol. Se juega hoy la última carta. Llevamos como 5 partidos que nos han ganado, sí, fue la última diciendo que aquí nos jugamos la última chance. Le enfrentamos a Bolivia a las 4 de la tarde, pero en las Allá, alturas de La Paz. Sí. Y, o sea, si no ganamos, Chaolín, Perdemos. Si pero no ganamos, ni siquiera hay espacio por un milagro. Nada. Uy, no, qué locura. Más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Ya, te quiero ver. Resultado de nuestra pregunta del día. La Contraloría señaló que profesores que adhieran a paros deben recibir descuentos. Y le preguntamos a nuestra audiencia si es o no una medida justa. ¿Cómo están los ¿Y es resultados? justo o no? A ver. Un 17 dice que es justo. 83% dice que no. Ya, pues, clarísimo. Ya. Dorothy. Ya, nos vamos. Ya pudo. Nos fuimos. 5 No, minutos está bien. para las 9. Yo insisto, ¿Ah? ella tiene que hacer No, su la pega. pega, si no pasa por Que ella. afloren los Claro. problemas para Eso. que los resuelvan. Eso. Que Hay aquí temas lo que estructurales molesta mayores. es que seguimos sin resolver los problemas, puros anuncios bombásticos. Ya. No. Quédense en nuestra sintonía porque ya viene Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. Nosotros hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.